de lo imposible y se decide a conquistar. Dale. Listo. Muy buenas noches, ¿cómo están? Es un placer para mí estar de nuevo en esta noche acompañándoles con el programa de seguridad y salud en el trabajo. Hoy vamos a tratar un tema que es trabajo seguro en espacios confinados. Vamos a ver hoy un tema con una norma muy nueva, una norma que en Colombia no existía, una actividad que se realizaba de forma que cada persona lo hacía como creía conveniente. Algunos porque se enfocaban en las normas europeas, otros porque no lo hacían, porque los equipos son muy costosos, pero ya salió una norma nueva. En realidad en febrero de este año salió la resolución 0491 del año 2020, donde regula ahora sí todo el tema de espacios confinados. Pero también es un tema que está muy álgido, está muy complicado porque es muy exigente. Y en este momento la infraestructura, el personal no está adecuado de acuerdo a tantas exigencias de esta norma. Entonces tenemos que comenzar a tratar esta capacitación, este tema en varias conferencias. En realidad vamos a estar varios lunes tratando este tema desde la parte normativa, desde la resolución 0491 del año 2020. Entonces vamos a iniciar qué es esta norma qué hace, para qué sirve, donde me dice que son los requisitos mínimos para actividades en espacios confinados. Esa resolución 0491 es eso, los requisitos mínimos para actividades en espacios confinados. Donde esta norma hizo muchos cambios. En realidad, los que trabajábamos en estas áreas teníamos unas actividades muy puntuales en realidad para trabajar en espacios confinados, pero esta norma acá en Colombia está cambiando mucho. En realidad nos está dando ¿cómo se dijera? Un golpecito, ¿cierto? Atacando en realidad esas actividades que se hacían, y voy a poner un ejemplo, las pilas que se hacen en el sector construcción, que todavía se hacen con un equipo llamado molinete y que en realidad no debería ser así. Entonces vamos a mirar esto que es. El 24 de febrero del 2020, el Ministerio de Trabajo expidió la resolución 0491, que busca definir los requisitos mínimos de seguridad para realizar trabajos en espacios confinados. En este artículo nos quieren dar a conocer las principales novedades que trajo esta norma y cómo impacta la seguridad y salud en el trabajo. Entonces vamos a ver cómo nos va a impactar esto, qué está haciendo, y donde una de las cosas más importantes es el objetivo. Y uno de los objetivos de esta norma es identificar los tipos de espacios confinados, así como también las medidas y controles que se deben llevar en el proceso de trabajo, de riesgos para prevenir accidentes lamentables y afectaciones a la salud. Tema que en realidad, cuando hablamos de espacios confinados, es una actividad muy riesgosa, porque no solamente está trabajando en alturas, sino que tiene un sinnúmero de riesgos implícitos en esta actividad. Y que hablamos de cosas muy complejas, que tenemos que, las empresas que trabajan en eso, según esta norma, tendrán que conseguir equipos, capacitar a su personal, tener personal idóneo para supervisar, identificar todo ese tipo de cosas. Entonces me parece muy, muy importante comenzar a aterrizarnos en esta normatividad, donde desde el tema de las generalidades el objeto es establecer los requisitos mínimos básicos, principales, para garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores que desarrollan trabajos en espacios confinados. Establecer los requisitos mínimos, lo básico, para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores que desarrollan trabajos en espacios confinados. Ese objeto es muy claro. Entonces, ¿qué está buscando esto? Disminuir la accidentalidad, disminuir la problemática y disminuir que estas actividades se sigan haciendo de manera tan manual, tan rudimentaria. Todos estos temas creo que serán muy importantes para las empresas que elaboren este tipo de actividades. ¿A quién le aplica esta norma?
La resolución 0491 del 2020 aplica, escuchen bien, a todas las partes que llegaron nuevas, porque la resolución de altura, la resolución 1409 del 2012, la 1903 del 2013, la resolución 3368, en realidad no enmarcaba tantas áreas o a quién le aplicaba de una manera tan general. Vamos a mirar. Le aplica a los empleadores públicos y privados, trabajadores dependientes e independientes, contratistas y subcontratistas, contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, agremiaciones o asociaciones que afilian trabajadores independientes, empresas de servicios temporales, estudiantes y practicantes afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales y los trabajadores en misión, las administradoras de riesgos laborales, a la Policía Nacional, incluido el personal no uniformado, y a las fuerzas militares y a su personal civil que realicen actividades en espacios confinados. Estos últimos, en normas diferentes de alturas, estaban exentos. Mira que acá esta norma los mete y les exige que ellos también deben cumplir, bajo un tema industrial. Todos estos temas son industriales. Entonces mira que la aplicación se vuelve muy amplia y muchas empresas y muchos entes tendrán que cumplir esta norma. Es un tema, es un cambio muy, muy interesante donde no los dejan a ellos aparte. Pero también dentro del artículo 3 me define que es un espacio confinado. Eso sí no tuvo muchos cambios, en realidad era lo que veníamos manejando bajo la NFPA, donde dice que no están diseñados para la ocupación continua del trabajador. Un espacio confinado nunca podrá ser ocupado de manera continua por un trabajador. Dice que tiene medios de entrada y salida restringidos. Eso en cuanto a dimensión y o forma, son limitados en cantidad. Pero también me dice que son lo suficientemente grandes y configurados como para que permitan que el cuerpo de un trabajador pueda entrar. Yo diría que son lo más limitado, ¿cierto? Sería lo limitado que permite el ingreso de un trabajador, ¿cierto? Debe permitir el ingreso de un trabajador. Pero también me define que se clasifican, que los espacios confinados se clasifican en dos tipos. El tipo 1 dice que son espacios abiertos por su parte superior y de profundidad que dificulta la ventilación natural. Como zanjas, y acá ya me da una medida para definir que es un espacio confinado, con zanjas con más de 1.2 metros. Entonces acá ya cambia, porque acuérdense que altura, según la resolución 1409, es a 1.5. Entonces acá ya me dice que con zanjas con más de 1.2 metros de profundidad se podrán definir como espacios confinados, la cual no tenga una ventilación adecuada, como pozos, depósitos abiertos, etc. Entonces acá ya tenemos una claridad que vamos a poder definir espacios confinados, las zanjas o lugares pues que tengan más de 1.2 metros de profundidad. Pero también me dice que el tipo 2 son espacios cerrados con una pequeña abertura de entrada y salida, como tanques, túneles, alcantarillas, bodegas y silos. Entonces acá ya tenemos que los espacios confinados se dividen en dos tipos. Pero también debemos tener claro que se dividen según el grado de peligro para la vida de los trabajadores. En grado A, grado B y grado C. Vamos a mirar qué es el grado A. El grado A son los espacios que contienen o pueden llegar a contener peligros. ¿Peligros qué? Peligros inminentes que comprometan la vida o la salud de las personas. Esos peligros pueden ser, 1, atmósferas inmediatamente peligrosas para la vida o la salud, denominadas IPVS. ¿Qué significan? Inmediatamente peligrosas para la vida o la salud. 2, atmósferas combustibles o explosivas hacen parte de ese grado A. Pero también hace parte de ese grado A las concentraciones de sustancias tóxicas que superen el máximo permisible
para el uso de sistemas de concentración de filtrado y que requiera el uso de sistemas de respiración para este tipo de trabajo. Entonces acá nos llega una parte muy novedosa, muy interesante, porque vamos a volver a utilizar lo que vimos en la universidad hace muchos años, denominados los TLD. Límites máximos permisibles. Acá ya tendremos que empezar a trabajar con eso. Ya tendremos que tener claridad en ese tema para poder cumplir con la resolución 0491 del 2020. Tendremos que comenzar a trabajar con los límites máximos permisibles de acuerdo a donde estén laborando. Pero este grado A también tiene una cuarta opción, que son otros peligros asociados a la exposición con energías peligrosas como eléctrica, neumática, mecánica, hidráulica o gases comprimidos. Pero también tiene un quinto, donde dice que un material que tiene el potencial de asumir, sumergir, envolver o atrapar al trabajador. Ejemplo, burbujas de aire en silos graneleros, azúcar, entre otros. También tenemos un sexto punto donde nos dice que tendremos una configuración interna tal que podría generar atrapamiento o asfixia mediante paredes que convergen hacia adentro o por un piso que declina hacia abajo. Otros identificados en el proceso de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos como de riesgo alto. Otros identificados en el proceso de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos como de riesgo alto. Entonces acá nos entra esa GTC 45 del año 2012, donde de acuerdo a esa identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, o esa matriz IPERP, donde me define que si yo tengo un riesgo diferente, yo lo enmarqué, también se podrá definir en ese grado A. Entonces mire que no son solamente los 6 puntos anteriores, sino que ese séptimo me abre una capa grandísima donde la empresa tendrá la responsabilidad de identificar riesgos diferentes a los que tenemos enmarcados en este grado A. Pero vamos a ver qué es el grado B. Espacios con peligros potenciales como lesiones y o enfermedades que no comprometen la vida y la salud y pueden controlarse con la implementación de medidas de protección y prevención y uso de elementos de protección personal. Este ya no es tan grave, pero nos llega un grado C, que de pronto es el más leve. Las situaciones de peligro del espacio confinado no exigen modificaciones a los procedimientos de trabajo o uso de los elementos de protección personal. Entonces ya tenemos una clasificación, se dividen en tipo 1 y tipo 2, pero de acuerdo a los peligros se dividen en grado A, grado B o grado C. El potencial de riesgo que tenemos para la vida de nuestros trabajadores, el peligro que le tengan los trabajadores, entonces será grado A, grado B o grado C. Y acá, dentro de la resolución 0491 del 2020, en el parágrafo 1, vamos a ver cuáles son las excepciones. Toda norma tiene unas excepciones y esta no es la excepción de esta. Las excepciones de esto son las actividades de atención de emergencias, han estado enmarcadas siempre, y rescate, efectuados en el ámbito de aplicación por los organismos de socorro y buceo en espacios confinados. Así como las actividades propias de su misión, de la policía y fuerzas militares. De igual forma, los actos circenses voluntarios. Entonces mira cómo comenzamos a trabajar acá con las excepciones que tienen esta norma. En el parágrafo 2 dice que para las actividades mencionadas en el parágrafo 1 del presente artículo, se deberían seguir estándares nacionales y en ausencia de normas nacionales, pues podrán utilizar normas internacionales para esas excepciones. O sea que esas actividades no quiere decir que se van a hacer como ellos quieran, sino que también tendrán que utilizar normas nacionales o internacionales para poder hacer un cumplimiento real y legal. Yo quiero que nos vayamos a las definiciones, términos técnicos, novedosos, interesantes, para poder trabajar en esto. Dentro de las definiciones vamos a ver qué es el aislamiento del espacio confinado.
Dice que es un procedimiento mediante el cual los trabajadores están completamente protegidos contra la liberación de energía y materiales que puedan exponerlos a contacto con un riesgo físico. Se debe bloquear físicamente cualquier fuente real o potencial de energía. Aislamiento del espacio confinado. Tenerlos por ahí tranquilitos y seguros de energías peligrosas. Aire respirable. Normalmente siempre se ha definido que el aire que normalmente está entre las líneas estándar, los límites máximos permisibles, son entre 19.5. El aire que normalmente está. Y acá esta norma me lo está confirmando. Me está diciendo que el aire que puede respirar una persona en estas actividades debe estar en esos límites entre 19.5 y 23.5. Es un aire tranquilo, respirable, sano para los colaboradores que laboran en esas actividades. Pero debe tener unas características especiales. Contenido de hidrocarburo condensado de 5 milímetros por metro cúbico de aire o menos. La C, contenido de monóxido de carbono, CO, de 10 partes por millón o menos. D, contenido de dióxido de carbono de 1000 partes por millón o menos. E, y ausencia de olor perceptible. Entonces mire que ya acá nos comienzan a dar unos datos muy numéricos, ¿cierto? Que tendremos que llevarle la trazabilidad a esto, que tendremos que hacerle seguimiento de que mis trabajadores cuando estén expuestos cumplan con todas estas condiciones, que el espacio confinado cumpla con todas estas condiciones. Pero también me muestra una parte muy importante que son los ajustes de sensores, donde dice que es el proceso mediante el cual los sensores de un equipo de medición de gases se ajustan para que mantengan su capacidad de medir con precisión y mostrar exactamente los valores de concentración de gases. Pero también debemos tener ahora un tema muy interesante, un cambio de nombre que le hace esta norma y son análisis de peligro de actividad, denominados APA. Vamos a ver a qué les hace mención esto, de qué se acuerdan, de pronto en alturas en qué lo utilizaban, cómo se llaman, o en seguridad y salud del trabajo, este mismo término, cómo se llama. Dice que proceso sistemático de identificación de peligros. Proceso sistemático de identificación de peligros, posibles consecuencias y determinación de controles en la actividad a desarrollar. El análisis de peligro por actividad, APA, hace parte de y es complementario al proceso de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, que me reglamenta el decreto 1072 del 2015 en su artículo número 2.2.4.6.15, que me reglamenta este término de la matriz de identificación. Este término de pronto en otras áreas lo denominaban el ARO, análisis de riesgo por oficio, o el ARA, análisis de riesgo por actividad, y en sí varios nombres que tienen. Entonces acá ya esta norma me define que para espacios confinados se va a llamar APA. Se va a llamar APA, análisis de peligro por actividad. Análisis de peligro por actividad, un término interesante que hace mención exclusiva a esa actividad, parte del análisis de la identificación de peligro, evaluación y valoración de riesgos, como una actividad que va a ser, ¿cómo lo puedo decir?, amiga, que va a ser ese conjunto que se va a hacer antes de realizar la actividad y que tendrán que tener ese formato para poder trabajar de una manera segura. Temas muy interesantes. Mire que la norma trae cosas buenas, pues cosas de seguridad que se van a volver muy, ¿cómo se puede decir, hombre? Que se van a volver esa ayuda idónea para los colaboradores para evitar accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Un tema que me gusta mucho. Otro, atmósfera peligrosa. Aquella que puede exponer a una persona a riesgo de muerte.
Incapacidad, deterioro de la capacidad de autorrescate, queda limitada totalmente. Lesión o enfermedad grave por alguna de las siguientes causas. Atmósfera tóxica, atmósfera explosiva, atmósfera deficiente o enriquecida de oxígeno, deficiente por debajo de 19.5, enriquecida por encima de 23.5. Y atmósfera inerte, atmósfera muerta, no hay oxígeno. Pero también tendremos una sexta definición, que es atmósfera tóxica. Concentración de cualquier sustancia química peligrosa por arriba de los niveles permisibles establecidos por la Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales, la ACGIH, Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales, o los valores límites permisibles, denominados TLB, fijados por el Ministerio de Salud y la Protección Social. En caso de que los valores límites de la sustancia química no se encuentren en la ACGIH, ni regulados por el gobierno nacional, la organización deberá utilizar los referentes internacionales reconocidos. Entonces, mire que no deja que la empresa se ejecute lo que ellos quieran, sino que le dicen, si yo como resolución 0491 no lo digo, si yo como Ministerio del Interior, de Protección Social o de Salud no lo digo, deberán utilizar las normas internacionales para que tengan un referente de esas atmósferas tóxicas. Entonces mire que nos limitan por todos los lados. Les dice cómo se debe hacer y qué se debe hacer de acuerdo a todo lo que se requiere. Vamos a ver lo que son las atmósferas explosivas. Son la mezcla con el aire de sustancias inflamables en forma de gases, vapores, nieblas o polvos, en condiciones atmosféricas, que tras una ignición, un punto de inicio, la combustión se propaga a la totalidad de la mezcla no quemada. Se considera un ambiente peligroso de atmósfera explosiva aquel cuya concentración de contaminante o sustancia inflamable es mayor al 10%. Del límite inferior de inflamabilidad, denominado LEL, límite inferior de inflamabilidad. En el caso de los polvos combustibles, la concentración no debe exceder el límite de exposición, ¿cierto? O el LEL, límite inferior de inflamabilidad. Pero también hay una octava definición: atmósfera deficiente o enriquecida de oxígeno, deficiente por debajo de 19.5, enriquecida por encima de 23.5. Pare de contar. Atmósfera inerte, es aquella atmósfera no respirable e inmediatamente peligrosa para la vida y la salud, compuesta por gas o mezcla de gases que no reaccionan químicamente bajo ninguna condición de temperatura y presión. Generalmente son atmósferas con presencia de nitrógeno y con dióxido de carbono. Generalmente son atmósferas con presencia de nitrógeno o con dióxido de carbono. Autorreporte de condiciones de salud y trabajo. Hey, señores colaboradores, mire lo que viene para ustedes. Proceso mediante el cual el trabajador o contratista reporta por escrito al empleador y o contratante las condiciones adversas para su salud y de seguridad que identifican su lugar de trabajo. Dicho reporte hará parte integral de la documentación del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo reglamentado por el decreto 1072 del 2015 y por la 312, pues. Barrera. ¿Qué es una barrera? Una obstrucción física que bloquea o limita el acceso a un espacio confinado. Esa obstrucción física que bloquea o limita el acceso a un espacio confinado. Entonces, ¿qué es un bloqueo? Colocación de dispositivo para controlar la liberación de energía peligrosa, sea eléctrica, neumática, hidráulica, química, entre otras. Y un sistema para proteger contra el funcionamiento accidental del equipo mientras se realiza mantenimiento o servicio. Y viene una muy interesante, que es la capacitación. Vamos a ver, ¿qué nos exigen en esto? Actividad realizada por la empresa o una institución autorizada con el fin de preparar el talento humano, capacitar a su personal, mediante un proceso teórico-práctico, en el cual el participante comprende, asimila e incorpora conocimientos de trabajo en espacios confinados,
Los trabajadores deberán ser capacitados y entrenados en por lo menos procedimientos de trabajos específicos. Procedimientos de trabajos específicos. Procedimientos de trabajos específicos. Lo deberán hacer de una manera segura. La B, riesgos que pueden encontrar, ¿qué? Lesiones fisiológicas, lesiones graves, atmósferas tóxicas, deficiencia o enriquecida de oxígeno inerte y explosivo, y las precauciones necesarias. Utilización de equipos de ensayo de la atmósfera, procedimientos de rescate básico y evacuación de víctimas, así como de primeros auxilios, utilización de equipos de salvamento y protección respiratoria, sistemas de comunicación entre interior y exterior con instrucciones detalladas para su utilización, tipos adecuados de equipos para la lucha contra el fuego y cómo utilizarlos. Hey, en toda esta temática, las empresas deberán capacitar a su personal para que se vuelvan idóneos y puedan trabajar de una manera segura dentro de sus empresas para disminuir y evitar accidentes de trabajo, disminuir y evitar accidentes fatales. Mira que esta norma comienza a exigir un tema muy importante y esta norma nos decía que tenían 6 meses para que las empresas empezaran a implementar esto. O sea que esos 6 meses se cumplieron el 24 del mes pasado, el 24 de agosto, y todavía no estamos ejecutando nada. Vamos a mirar cómo vamos a empezar a cumplir esto. Bueno, siendo las 7 de la noche, me quiero despedir dándole las gracias por haber asistido a esta capacitación, a esta reunión, a esta conferencia, por habernos acompañado en la emisora www.buscoenti.com. Es un placer para mí poder estar con ustedes. Dentro de 8 días continuaremos con este tema de trabajo seguro en espacios confinados. No se les olvide que si requieren asesorías, capacitaciones, nos pueden ubicar en el teléfono 350-433-4470. Se lo repito, 350-433-4470. Nos podrán ubicar en estos correos denominados mag@sstintegral@gmail.com. Se los deletreo. Mag, las letras de M de Mauricio, A de Andrés, G de gestión, integral@gmail.com. El correo completo mag@sstintegral@gmail.com. SST de seguridad y salud del trabajo. O me pueden ubicar en el correo gerencia.mag@sst.gmail.com. No se les olvide, gerencia.mag de Mauricio, Andrés, gestión, SST de seguridad y salud del trabajo, @gmail.com. No se les olvide que siempre será un placer estar con ustedes, que los invito y los espero todos los lunes a las 6:30 p.m. hablando de muchos temas de seguridad y salud del trabajo. Y si requieren alguna asesoría, capacitación, no olviden contactarnos. Si tienen alguna duda, no se les olviden escribirnos, que estaremos atentos a resolver las dudas que crean pertinentes. Que estén muy bien, feliz noche, hasta luego.